Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha. Por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. El placer de acompañarlos. Nuevamente estamos en Justicia en Democracia, un espacio destinado a que usted pueda enterarse aún más de sus derechos. El día de hoy, dos invitadas especiales que nos acompañan, abogadas ellas, por cierto. Yo doy la bienvenida a quienes van a compartir con nosotros los próximos minutos, Verónica Potes y Pamela Troya. Son nuestras invitadas de este día para hablar de lo que constituyen la defensa fundamentalmente de los derechos de los grupos LGBTI. Quizás uno de los temas fundamentales que deberíamos establecer tras este saludo es a quienes consideramos dentro de estos grupos. Una de las cosas que normalmente se habla en lo que tiene que ver con el derecho internacional es de estos grupos reconocidos a nivel mundial. Dentro del Ecuador se incluye, o al menos dentro de gran parte del mundo, dentro del Ecuador se incluye también esta última alusión a los intersexuales posiblemente, y quisiéramos que nos aclaren ustedes cómo se debería entender desde la órbita nacional la concepción del grupo que ustedes ahora mismo están representando. Y empecemos por usted, Verónica. Bienvenida. Ya, muchas gracias. Buenos días con todas las personas que nos están viendo. A ver, yo prefiero hablar más de la diversidad sexogenérica, la verdad, sea dicha. ¿Y por qué no es un término que normalmente lo estamos transmitiendo? No sé, que quizás porque hay términos que se acuñan y se quedan un poco en la memoria. Yo sí entiendo que la sigla tiene mucho de reivindicación de visibilidad, ¿no? Porque entonces, pues, el problema también es que la sigla termina siendo unas letras, no termina siendo realmente un concepto, aunque se puede volver también un concepto, ¿no? La cuestión para mí es que la sigla se va aumentando cada vez que encontramos, y la diversidad, por eso me parece un término más englobador, es justamente el cuestionar la idea de la norma hetero, ¿no? Así como que si hay una sola forma de manifestar la sexualidad o de ser, y en ese sentido pues hay mucho más. La sigla, como digo, ha visibilizado grupos. O es que se han ido, no sé si identificando o redescubriendo, porque quizás uno de los conceptos que yo sí quisiera pedirles a ustedes es que cuando nosotros hablábamos en inicio posiblemente de la defensa de los derechos de gays y lesbianas, en el devenir de estos últimos años hemos ido viendo cómo se van incorporando grupos que antes no eran identificados, no sé si por propia falta de identificación o simplemente porque la sociedad no los visibilizaba. Bueno, yo creo que es parte de la otra cosa, ¿no? Uno no se nombra hasta que se nombra, digamos. O hasta que se identifica. Claro, por identificación hablo del nombre, de la palabra. Y en ese sentido es bueno que vayan apareciendo personas que dicen, bueno, yo no soy, estoy aquí, no soy tampoco lo de acá. Muchas personas aseguran sentirse que no tienen género siquiera. Y a ese sentido es al que yo aludo más, el de la diversidad y la idea de que esto es un fluir, esto es una historia posiblemente sin fin. Los seres humanos tenemos unas formas de expresarnos y la sexualidad o el género son formas muy, muy, muy íntimas que pues cada uno las va conociendo, las va reconociendo, las va reinventando para sí en el quehacer social, en la interacción. La abogada Potes nos dice esta manera en la que los grupos pueden verse insertos en una dinámica de reconocimiento, pero realmente al ser humano que corresponde a un grupo como el que ahora ustedes representan, ¿le hace falta el reconocimiento social? Y digo aquello porque yo pensaba que deberíamos iniciar el diálogo hablando de aquello, porque la sociedad normalmente va como denigrando este concepto de incrementar más grupos e ir viendo nuevas aristas a una temática social que posiblemente no necesitó tampoco su reconocimiento. Quizás puedo estar muy equivocada en aquello, pero ¿a ustedes les hace falta este reconocimiento social, no en la concepción de los derechos, que deberíamos garantizarlos como cualquier ciudadano del mundo, sino este reconocimiento social de que se pertenecen a un grupo distinto? Bueno, muchas gracias, y una pequeña corrección: no soy abogada, soy activista, comunicadora, pero igual me ha tocado leer un montón de leyes para poder
meterme en la lucha por los derechos del LGBTI. Chela. A ver, lamentablemente en sociedades como las nuestras, que son sociedades bastante machistas y bastante homofóbicas, transfóbicas, o digamos con las siglas LGBTI fóbicas, el hecho de no tener un reconocimiento social ha devenido en un no reconocimiento de los derechos a todo nivel. Y estamos hablando inclusive del tema en lo jurídico, no tener avances realmente sustanciales en el tema de la consecución de nuestros derechos. Y claro, es importante que exista de alguna manera activismos del LGBTI, que como decía bien Vero, podríamos hablarlo como más diversidad sexogenérica, pero ha sido necesario también estas siglas para una reivindicación y de que se pueda entender qué significan estas siglas. Pero totalmente de acuerdo de que deberíamos extender el ámbito al término diversidad sexogenérica. Y claro, dentro de estas siglas siempre han existido. La cuestión es que incluso dentro de nuestras propias siglas ha habido más discriminación de unos grupos que de otros. Por su visibilidad, por ejemplo, las personas trans. Es fácilmente visible una persona trans, sobre todo una mujer trans, y la sociedad que no entiende el tema de la autodeterminación de género, que no ha entendido esto, ha discriminado a estas mujeres trans por lo que son, a tal punto de que lamentablemente son las personas más discriminadas dentro de todo el colectivo o la comunidad o el movimiento o simplemente la población LGBTI. Y es donde más miradas deberíamos poner para tratar de que sus derechos se reivindiquen, inclusive en mayor medida que muchos otros. Yo soy de la idea de que todos deben reivindicarse, pero debemos entender el histórico de la discriminación, sobre todo de personas trans. En el tema, por ejemplo, intersex, hay casos, no hay activismos, por ejemplo, muy visibles, sobre todo intersex en el país, y es difícil hablar de ese ámbito. ¿Y cuál podría ser la causa? De que estadísticamente se supone que hay un número muy pequeño de personas intersex. Sin embargo, los nuevos documentales de la ciencia nos han evidenciado que las personas intersex pueden ser más comunes de lo que nosotros pensamos. Entonces hay una cuestión inclusive de mucho mito, de mucho prejuicio, de mucho imaginario alrededor de nuestras siglas que hacen que la sociedad nos vea como algo anormal, cuando estamos literalmente en el cotidiano de la sociedad. La idea es que entre menos, o más bien dicho, entre más podamos estar visibles en la sociedad, menos mitos y prejuicios van a haber alrededor de lo que significa ser lesbiana, gay, trans, bisexual, intersex. Más visibles, pero identificándose. Porque ahora, quizás, y yo por eso decía, hace falta, y es tan importante, resulta tan importante el que las etiqueten, o es que deberíamos más bien propender a una defensa de sus derechos sin que haya una etiqueta de por medio. Sí, por favor. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con Pamela, es decir, hay una necesidad de visibilización y las cosas que no se nombran no son visibles. Exactamente. O lo peor, se nombran porque existimos desde siempre posiblemente y se nombran con palabras despectivas y peyorativas, ¿no? Entonces también es una forma de reivindicación, decir, a ver, vamos a respetarnos. Ese respeto que usualmente quieren de uno, empecemos reconociendo que el irrespeto siempre ha sido a quien ha tenido el término peyorativo pegado en su cabeza, ¿no? Entonces, esta cuestión de etiquetarnos no es una cuestión que nace con el diferente en este caso, o las diversidades, nace con precisamente un apelativo de despectivo contra uno. Entonces ahí vino la etiqueta y lo que uno hace es, bueno, pues reformular esa etiqueta y decir, bueno, pues entonces si me van a llamar de un nombre, mejor yo me llamo del nombre que yo prefiero ser llamado. Usted decida cómo quiere llamarme, pero yo solamente voy a contestar si me tratan con respeto, ¿no? Y esa es parte de la reivindicación de la etiqueta. Pero nuevamente, lo que decíamos hace un momento, todas estas cosas van evolucionando. Es más, en algún momento, frente a, ya sabemos cuáles son los términos recontra despectivos, el término homosexual fue, bueno, una forma de decir, bueno, vamos a poner un poco objetivos en el tema, ¿no? Luego se vio que el término homosexual también tenía una carga un poco despectiva y entonces, bueno, salen estos otros. Cargas que las vamos poniendo los seres humanos. Porque, total, porque somos los que manejamos el lenguaje. Claro que sí, en el sentido estricto de la palabra, deberíamos reconocernos, ¿no? O sea, unos son homosexuales, otros seremos hetero, pero esa es como la denominación generalizada. Indiscutiblemente que se hace necesario el trasladar esto a la opinión. Y de allí que nos parecía interesante introducir esta temática en una explicación que para muchos podría resultar ser aclaratoria de cómo ustedes se van visibilizando. Esta forma de observarse, de reconocerse, de identificarse, que se traslada a la ciudadanía,
Y ahora sí pregunto, ¿ustedes ven que ha habido un verdadero reconocimiento de sus grupos antes de pasar ya al reconocimiento de sus derechos? A ver, la verdad es que yo creo que más que verdadero reconocimiento, yo sí creo que hay un reconocimiento. Si es verdadero, si es completo, si es total, tendríamos muchas dudas al respecto. Esto es una lucha por algo. Pero yo sí creo, yo lo digo con complacencia. Yo sí siento que frente a hace 10, 15, 20 años, la gente ya por lo menos busca utilizar términos que, por un lado, si quiere ser peyorativo y despectivo, los va a seguir utilizando, pero por otro lado, otras personas más conscientes, las nuevas generaciones, por ejemplo, ya tienen otra forma de expresarse, y la forma de expresarse es importante. No es simplemente desdeñable, ay, a mí no me importa, las palabras no hieren, las palabras sí hieren, las palabras construyen realidades, y unas realidades para nosotros bastante dolorosas por mucho tiempo. Y yo sí veo, insisto, con complacencia, que ahora incluso figuras públicas, políticos, que antes no tenían ningún empacho en usar las palabras más despectivas y horribles, ahora se cuidan un poco más. Si es que lo hacen por convicción o lo hacen simplemente porque no quieren quedar mal al público, ese ya no es un problema. Pero sí es un paso. Y es pedagógico para las nuevas generaciones. ¿Qué estamos viendo? Los cambios son absolutamente evidentes, sí. Y creo que en ese reconocimiento, si cada uno de nosotros, como formamos parte de una sociedad, deberíamos dar un pasito y contribuir para aquello. Ahora, si es que ya vemos que este reconocimiento se da, desde lo constitucional se hacía más que necesario que se establezca claramente la legitimidad de su ser. Me refiero yo a los derechos que deberían ser garantizados. Derechos que no sé si realmente están legalizados todos, si hay una norma de todo lo que ustedes aspiraban a que se les sea reconocido, o si es simplemente lo que en algún momento decía Verónica, el dar un paso tan solo, ¿no? Estamos en buen camino, pero ¿cuánto hemos avanzado? A ver, si nos comparamos con países vecinos como Colombia, porque antes la comparación podía ser mucho más distante, podríamos decir, vaya, en Europa, y estamos años luz de Europa, y sociedades como Europa son mucho más avanzadas, etcétera, etcétera. No, ahora ya podemos compararnos con un país hermano que es Colombia. Colombia, por ejemplo, ya tiene matrimonio igualitario, tiene adopción para parejas del mismo sexo, y las madres que tienen hijos por mecanismos de maternidad asistida, puede la madre no biológica o registrar esa criatura o adoptarla, sin que la madre biológica evidentemente pierda su vinculación jurídica, sino que existan dos madres con vinculación jurídica a la criatura. O sea, por favor, en Colombia. Aquí en Ecuador sí hubo en el 2008 la proclamación de una mega constitución que se suponía que iba a durar 300 años y que hemos visto cómo ha durado menos en el transcurso de todo este tiempo. Y claro, hay un reconocimiento ahí de la no discriminación, de la igualdad, sobre todo, y ya con nombre y apellido, orientación sexual, identidad de género, el tema del desarrollo de la personalidad, el reconocimiento de la sexualidad. O sea, puedo recitar un montón de artículos que, digamos, son súper avanzados y podrían acoger a la igualdad en todas sus dimensiones. Sin embargo, la misma constitución hecha por los asambleístas constituyentes del 2008 generan dos restricciones con nombre y apellido, con dedicatoria. Y es el tema del matrimonio, que lo restringe por primera vez en la historia, porque justo con Vero comentábamos que las constituciones anteriores definían al matrimonio como la unión entre dos cónyuges. Es esta supuesta constitución garantista de derechos que habla de hombre y mujer, que habla y la define como la unión entre hombre y mujer. Y también restringe la adopción para parejas de distinto sexo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por un lado, hablamos de que nadie puede ser discriminado entre muchas razones por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, pones dos artículos que además están adornados diciendo que se reconoce a las familias en sus diversos tipos y que la unión, de hecho, por ejemplo, tiene los mismos derechos que el matrimonio, pero los incisos de esos mismos artículos más abajo definen al matrimonio como hombre y mujer o restringen la adopción para parejas de distinto sexo. Y claro, o sea, ya en la práctica, el tema de avanzar con una constitución que ya nace limitada y nace con dedicatoria para restringir derechos para las poblaciones, sobre todo homosexuales, ya vemos que en la práctica inclusive las leyes secundarias ni siquiera quisieron acoplarse a lo que ya se avanzó en la Constitución, y doy ejemplos breves. Hace un año se abrieron el Código Civil y la Ley del Registro Civil, posibilidades históricas increíbles para poder subsanar una realidad triste, Vero. ¿Y cuál es la realidad realmente triste? Que las mujeres lesbianas
como tenemos útero y ovarios, estamos teniendo hijos por mecanismos de maternidad asistida. Nadie nos puede negar tener hijos y la ley, en la Constitución, nos cobija, nos dice, se reconoce a todas las familias en sus diversos tipos, la unión de hecho garantiza los mismos derechos que el matrimonio. Vamos, la Vero y yo nos unimos de hecho, decidimos que yo me insemine, tenemos nuestra criatura que fue además un proyecto conjunto de vida. Vamos al registro civil y resulta que el registro civil solo me permite registrarla a mí como madre biológica y la única jurídicamente vinculante con la criatura. ¿Por qué? Porque resulta que en estas dos leyes decía claramente que no podía existir la doble filiación materna. La reformaron, les explicamos a los asambleístas las dos terribles consecuencias, Vero, de esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya tenemos el hijo, me niegan evidentemente el registro de la criatura con los apellidos Potes Troya y solo se queda como Troya? ¿Qué pasa si nos separamos? Porque las parejas no tienen normalmente amor eterno, etcétera. Puede ser que Vero consiguió a otra pareja y me dice, chao, perfecto, está en su legítimo derecho. Pero yo le digo, un ratito, tenemos una hija, pensión de alimentos, y me dice, ¿sabes qué? Chao. Yo no tengo cómo demandarle pensión de alimentos. O supongamos que ella quiere seguir siendo responsable y pasar una pensión a expensas de la ley, porque legalmente no hay cómo hacerlo, pero quiere garantizar que ella pueda visitar a la criatura. Y yo estoy enojada porque ella me dejó. Entonces le digo, ¿sabes qué? ¡Qué pena! No puedes visitar a mi criatura. Ella no puede tampoco generar un tema de una demanda para poder visitar a la criatura. Pero ¿cuál es el peor caso? Salgo de aquí, me pisa un bus y me morí. Sí, claro. La vida no está comprada para nadie. Nuestra criatura tiene 10 años, ha vivido 10 años con nuestras figuras maternas, considerándonos, llamándonos como madres y nosotras como hija la criatura. Y resulta que para el Estado, ella no es nada para la criatura. ¿Qué sucede? Va a buscar un familiar cercano mío y le va a entregar, sacándole del seno del hogar de nuestra hija con Vero, y le entrega a un familiar cercano que si en el mejor de los casos resultó no homofóbico, al menos le va a permitir visitar. Y si resultó que nos odiaba, no va a dejar jamás, hasta que sea mayor de edad la criatura, que se vincule con Verónica. Y si no hay familiares cercanos, lo que va a hacer el Estado es someter a esa criatura a un proceso de adopción, donde Vero sí podrá entrar en la competencia, pero será la última rueda del coche, porque siempre preferirán a una familia tradicional, heterosexual, para entregar a nuestra criatura en vez de a su propia madre. Así como le estoy más o menos explicando o dibujando la situación ahorita, les explicamos a los asambleístas que abrieron ambos cuerpos legales. ¿Y qué pasó? Les importó nada. Lo confundieron con adopción, les dijimos, nosotros también queremos adoptar, pero esto no es de adopción. Este es el caso de un registro de una criatura que nace dentro del seno de una familia lesbiana. No les importó y simplemente modificaron otras cosas en ambos cuerpos legales y solo tenían que poner esta frasecita de se reconoce la maternidad, la doble filiación materna. Obviamente con más o menos añadidos jurídicos, pero ya quedaba. Y estamos ahorita dejando en la indefensión a las criaturas de madres lesbianas que están teniendo con su legítimo derecho a las criaturas nacidas. Es decir, estamos violando el derecho de las criaturas que nacen en una familia que supuestamente está siendo protegida por la Constitución. ¿Y cuál fue la explicación de los parlamentarios? No hay ninguna explicación. La explicación única es que haya una persona a la que no le gusta nada de nuestros temas y se llama Rafael Correa. Esa es la única explicación. El presidente de la República dijo, no matrimonio igualitario. La Corte Constitucional lleva nuestro caso de matrimonio igualitario calentado 2 años. Pero cuando va Pamela Aguirre, Rafael contigo siempre bravo, el proceso se hace así. Pero el nuestro de derechos no. El caso que resumiría o podría abreviar lo que le acabo de contar de las hijas o hijos en familias homoparentales lésbicas está desde hace 3 años con el caso de la pareja Helen y Nicole, que son 2 mujeres inglesas, y que la criatura tuvo que tener el apellido, los 2 apellidos de las madres en Inglaterra. Porque acá no se puede. Afortunadamente ellas tienen doble nacionalidad. ¿Y qué pasa justamente con las mujeres ecuatorianas que no tienen doble nacionalidad y que tienen que obligadamente, para ponerle un apellido a la criatura, desconocer la relación y desconocer que hay 2 madres de por medio? Ambos casos están, el uno de la niña Satia con sus madres inglesas y a 3 años en la Corte Constitucional. 2 años el caso matrimonio igualitario. Y tuvimos la posibilidad, al menos del tema del registro materno, doble materno, de hacerlo con las leyes secundarias en el 2015, no se pudo. ¿Por qué? Porque no le gusta Correa, porque dice que para él, recordarán que cuando se fue a visitar al Papa, cogió y dijo, aquí en Ecuador el matrimonio es hombre y mujer, y la familia es mamá, papá, hijos. Clarísimo. ¿Y la asamblea qué hace? Alza la mano. Perfecto. O sea, es terrible cómo nuestros derechos dependen de los prejuicios o la ideología
de una persona, porque inclusive, para cerrar este tema y poder ampliar más la conversación, hubo asambleístas de Alianza País que nos decían, tienes razón, pero no puedo hacer nada. Y finalmente no se hizo nada. Ahora, absolutamente claro, la descripción es más que clara para montones de personas que nos están escuchando. Y posiblemente dentro del ámbito de lo que tiene que ver con el asunto legal, o al menos desde la óptica jurídica, esto no tendría cabida ninguna de decir no habría tenido opción de una respuesta negativa. Pero a veces las sociedades no nos llevamos exclusivamente por el ámbito de la legalidad, sino también por esto, que bien lo decía Pamela, puede estar relacionado o bien con ideología o bien con formaciones. Y quizás desde lo social, y me voy a poner como abogada de aquello, quizás desde lo social también hay un montón de implicaciones que para muchas personas no es válido el reconocimiento ni de esta unión o matrimonio más bien, ni de la posibilidad del reconocimiento. Más allá de que con la explicación que nos da Pamela es muy, muy claro, pero habrán quienes opinen totalmente lo contrario. Y siendo esto parte de una sociedad, ¿que no debería respetarse también el criterio contrario? A ver, pero la cuestión es cuál es el ámbito de respeto del criterio contrario. El criterio contrario, el respeto que yo le ofrezco al criterio contrario es, ok, bueno, usted tiene derecho a pensarlo, seguramente usted no hará una familia en estos términos, seguramente para usted yo no soy una familia, pero mi problema no es con eso. Hasta ahí llegó el respeto, pero el respeto a mi familia es que el Estado, que no es usted, que somos todos, reconozca que así como usted tiene una familia, yo tengo una también y tengo el mismo derecho a formarla en los términos. Y ahí es donde viene lo importante, vinculándolo con cómo comenzamos la discusión. Era, bueno, valen los términos, valen las distinciones, valen las etiquetas, vale hacer estas distinciones precisamente porque dentro de la norma hetero, la familia se forma así, papá, mamá e hijos. Y eso suponiendo que estén juntos, porque acá hay muchas familias de un solo padre o madre. La diversidad de cómo va funcionando la familia es muy grande. Entonces tampoco es que es absoluta esa regla. Pero digamos que en ese imaginario lo posible sería papá, mamá, o lo ideal sería papá, mamá y los muchachos, y si no, el papá y la mamá por otro lado y toda la familia ampliada que sirve de soporte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el reconocimiento, más allá de lo legal, más allá del término, hay otras formas en las que los seres humanos nos relacionamos. Y otras formas incluyen las formas de las personas que quieren formar una familia con otra persona de su mismo sexo. Entonces, si vamos a tener esa discusión y si vamos a tener la discusión sobre el mejor interés del niño, entonces tenemos que empezar, si me están pidiendo respeto, yo, lo que les decía hace un momento, yo pido respeto para mí también. Entonces, yo no puedo ser calificada de antemano con que soy una amenaza para el niño, porque soy un peligro para el niño, que lo voy a volver yo no sé qué cosas. Cuando eso mismo, uno debería poner un espejo y decir, bueno, así como yo le estoy diciendo a la otra persona, ¿por qué yo no me miro a mí mismo también como esa posibilidad de peligro? Entonces, yo digo, en el tema de la adopción, bueno, vamos a estar en iguales términos todos, entonces a todos sometámonos al mismo rigor del examen de la adopción, porque yo sí creo que tiene que ser tiene que ser un examen riguroso, no es que le vamos a hacer a cualquiera, porque ahí sí tememos que tener mejores consideraciones con el futuro de esta personita. Pero el futuro de esta personita no va por los prejuicios que yo tengo sobre la expresión de sexualidad, la identidad que pueda tener usted. Eso es lo que yo exijo si es que vamos a hablar de respeto mutuo, y no por eso digo, yo entiendo a las personas que tienen esta formación, mis propios padres, por ejemplo, gentes que ya tienen 80 años. Lo que no estoy tan convencida es gente que tiene 50 años, no tiene cinco más que yo, como el presidente de la República, que me venga con esos discursos, un hombre que ha vivido afuera, un hombre que no podría sostener con tanto vigor ese discurso, que sí es un discurso bastante odioso, porque ya ha vivido otras cosas. Cuando yo ya he vivido otras realidades y ya he estado sometida a ello, ya tengo menos excusa en la formación que lo que pueden tener personas que tienen 80 años, pues que para ellos sí es una cosa totalmente diferente y anti todo lo que ellos crecieron. Y estableciendo además que en el momento, y haciendo alusión a la temática nada más, un asambleísta posiblemente, entiendo yo, debería despojarse más bien de toda esa carga de prejuicios, porque representa un conglomerado. Quizás eso es lo que uno asume que podría ser el rol de un parlamentario, que va no a definir su postura personal, sino quizás a un conglomerado dentro del cual pueden haber muchas personas que opinan distinto a lo que está planteando. Pero siguiendo en la línea de tu pregunta, que me parece fundamental, cuando yo hice la comparación con Colombia,
no solo quería comparar el avance que ha tenido en derechos para las poblaciones LGBTI, sino que nuestra idiosincrasia como sociedades es muy similar. No vamos a decir que en Colombia no hay machismo y no hay LGBTI-fobia. La hay inclusive igual o más que la nuestra. El tema es que justamente quienes han tenido la posibilidad o las leyes o de reformar los cuerpos legales lo han hecho despojados justamente de lo que dices tú, Vero, de los prejuicios, de las ideologías, digamos, discriminatorias, se han sido apegados estrictamente a los derechos humanos. Porque lo que mencionaba Vero es fundamental, el respeto. Pero el tema de los derechos humanos y del respeto va en la medida en que lo que yo estoy haciendo afecta directamente a tu derecho. No a que tú te sientas mal porque piensas que va a venir el apocalipsis o porque sientas que se está rasgando la vestidura de tu moral. No. Que lo que yo esté haciendo directamente esté restringiendo un derecho tuyo. Y si yo me caso, y si yo adopto, y si yo registro a mis criaturas, y si yo vivo en libertad el amor en el espacio público, no estoy restringiendo absolutamente ningún derecho tuyo. Tú vas a poder seguir siendo heterosexual, viviendo como heterosexual, expresándote como heterosexual. El tema es que lamentablemente esos prejuicios que hay alrededor, estos imaginarios que hay alrededor de las poblaciones LGBTI, sí están restringiendo nuestros derechos. A tal punto que no podemos casarnos, a tal punto que no podemos registrar a nuestras criaturas, que no podemos adoptar hijos, a tal punto que inclusive seguimos siendo amenazados por nuestra orientación sexual o identidad de género a ser recluidos en clínicas de deshomosexualización, donde ahí se atenta contra toda clase de principios y derechos humanos, donde podemos ser y hemos sido vulnerados en el espacio público cuando nos tomamos de la mano o nos damos un beso. Eso sí, esos prejuicios, reitero, y esas ideologías discriminatorias sí están afectando directamente el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, sí, el respeto perfecto, pero el respeto para todas las personas y los derechos para todas mientras yo no esté afectando el derecho de un tercero. Y todo lo que estamos pidiendo como poblaciones LGBTI no afecta el derecho de ninguna otra persona en el Ecuador y en el mundo. Y eso es quizás uno de los problemas mayores, el derecho que tenemos todos a respetarnos y obviamente a sentir el respeto de las demás personas, más allá de nuestra preferencia sexual. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con nuestras invitadas aquí en Justicia en Democracia. Justicia, la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que se merece. Platón. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Continuamos en su espacio Justicia en Democracia. Gracias al Colegio de Abogados de Pichincha vamos a mantener este diálogo para que usted pueda también plantear cualquier duda que se le presente. Si quiere simplemente darnos a conocer su opinión, hágalo a través de nuestros teléfonos y, por cierto, también a través de nuestras redes sociales. Nuestras invitadas, Verónica Potes, Pamela Troya, en este espacio hablando de lo que significan también los derechos de los grupos LGBTI. Veníamos explicando un poco lo que constituye quizás una de las mayores polémicas que se ha dado, yo diría que no solo en esta sociedad, lo estamos observando en el mundo entero. Pero hay quienes dicen, si ya existe el reconocimiento de lo que puede ser una unión de hecho,
¿por qué es necesario, por qué se vuelve necesario que se pueda dar paso al matrimonio? Yo quisiera muy concretamente que den sus argumentos respecto de aquello. Y voy a plantear una pregunta siguiente porque sí me interesa conocer qué es lo que opinan los gays respecto de estos dos temas. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la posibilidad de adopción, que no es el caso que se puede dar en una mujer. Y sí, en cambio, para ellos la única posibilidad de ser padres sería quizás a través de la adopción. Empecemos con usted, Verónica. O el alquiler de vientres. Bueno, a ver, con respecto a la primera pregunta que tenía que ver con el reconocimiento de la unión de hecho respecto al matrimonio. Y si eso es suficiente. A ver, ahí hay varias cosas y mire, ahora que lo plantea de esa manera, uno se pone a pensar y dice, bueno, es que tampoco ni siquiera es un tema solamente LGBTI ni de las diversidades, cualquier término que querramos usar. Es un tema de interés para la sociedad entera y para las formas en las que en general los seres humanos, independientemente de nuestras orientaciones sexuales, de género, lo que sea, nos relacionamos. La figura familiar es una figura en permanente evolución, en permanente construcción y deconstrucción. A mí me da risa cuando dicen, no, el matrimonio es uno solo. Mentira, revisen las culturas alrededor del mundo. Lo que pasa es que para mí, qué sé yo, pues para mi cultura o para mi formación religiosa, ese ha sido el único. Pero el mundo está lleno de culturas y las formas en las que las personas se reúnen como familias son diferentes dependiendo de los tiempos, de los lugares, de las culturas, de las formaciones sociales y demás. En ese sentido, ¿qué es la unión de hecho? La unión de hecho es que se junten personas. Yo ni siquiera voy a decir dos, porque las uniones de hecho terminan siendo incluso de más personas. Las uniones de hecho, lo que quisieron hacer en el Ecuador en el año 70, cuando reformaron la ley, fue atender a una situación particular práctica. ¿Qué era esa situación particular práctica? Un hombre y una mujer que se habían juntado, la famosa convivencia, la cohabitación, el compromiso que se llama, resultó que en los sectores rurales sobre todo era mucho más eso que el matrimonio legal, que el matrimonio del papel firmado. ¿Qué pasaba al final? Algo como lo que Pamela estaba contando, obviamente cambiando lo que hay que cambiar. Niños que a la muerte del padre usualmente se quedaban sin nada porque lo que habían hecho en conjunto estas dos personas, usualmente porque también vivimos en una sociedad machista, los bienes salían a nombre del padre, esas cosas terminaban siendo de la familia de él. Y esta señora con estos muchachos se quedaban exactamente en la lona, ¿verdad? Entonces, esa fue la idea de decir, bueno, reconozcamos una situación de hecho en el Ecuador y reconozcámosle a esa situación de hecho. Si creemos que la familia, como siempre decimos, que es la célula de la sociedad, que es muy importante y que hay que protegerla, entonces reconozcamos lo que en los hechos sucede más allá de lo que en el papel se firmó o no se firmó. En el caso de las uniones de hecho, bueno, las personas, las parejas del mismo sexo, que ya no tenemos la carga encima de la criminalización, porque esto fue en el año 97, un poco atendiendo a por qué no basta. Bueno, teníamos esa carga, las parejas del mismo sexo tenían la carga social de que no es lo mismo matrimonio que concubinato, pero más allá de eso nadie tenía una carga criminal encima, pues en el caso de las personas homosexuales, claro que teníamos esa y al revésada, pero estaba ahí en la ley, ¿no? Eso se cambia en el año 97, 98, y entonces ya con ese peso menor encima, con un peso social todavía muy fuerte, cultural, porque sigue uno siendo señalado por su vida. Pero lo cultural no viene desde la legalidad. Exactamente, no viene, o sea, hay un matrimonio cultural legal que también vale la pena discutirlo, pero digamos que se vuelve más visible también las parejas, porque que existían individuos con orientaciones sexuales diversas, se sabía, siempre se ha sabido y demás. Pero esta capacidad de, bueno, ahora puedo hacer pública mi relación, suponiendo que ya estoy por encima de todos los problemas sociales, nos vuelve visible otra realidad. Yo me acuerdo, la primera pareja, lamentablemente, uno de ellos ya está muerto, Acosta, él me decía una vez, yo fui el primero que fui a legalizar mi unión de hecho, y cuando le dijeron, bueno, tiene los 2 años, porque se supone que la unión de hecho tiene ese requisito de tiempo, él dijo, tengo 19 años, ni sé cuántos meses, ni sé cuántos días. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Si es que contamos ese tiempo con el tiempo de la penalización, él está admitiendo que estaba incurriendo en un crimen. ¿Me explico? O sea, así de dura es
o sea, la gente cree que no, que es todo muy fácil, que no, pues ustedes vivan su vida, hagan lo que les dé la gana, ¿por qué fregan tanto con el matrimonio? No sé qué. Pues yo lo que estoy tratando es de mostrar una realidad social que excede totalmente a lo puramente legal. Entonces, se vuelve más visible y es posible hacer más visible estas relaciones. Y entonces, claro, luego viene la Constitución del 2008, viene toda la discusión acerca de quitarle el requisito de hombre y mujer a la unión de hecho en la Constitución, donde sí estaba antes, y yo creo que el interés de quienes buscaban hacer esos cambios en ese momento era dejar el matrimonio como estaba, porque como dice Pamela, no se refería a hombre y mujer, la unión de hecho sí, y por ahí ir avanzando. ¿Por qué? Porque posteriormente en una acción legal uno podía decir el Código Civil, que si hablaba de hombre y mujer para el matrimonio, no se compadece con la Constitución, entonces podemos hacer una acción constitucional. Yo creo que ese era el objetivo. Y por eso no tocar al matrimonio y sí tocar a la unión de hecho, que sí hacía esta distinción. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Yo recuerdo en las elecciones anteriores que estos temas por fortuna salen ya más a la discusión. Y creo que era Alberto Acosta, que él decía, bueno, yo estoy en una unión de hecho, eso es suficiente para mí, ¿por qué no podría ser suficiente? Y creo que lo decía de muy buena fe, no lo estoy diciendo así en el sentido de decir, bueno, pues, ¿por qué no se contentan con eso y quieren meterse con el matrimonio, que es sagrado, no sé qué? Pero no lo decía en esos términos. Él solamente lo decía, bueno, un poco creo que también defendiendo lo que pasó en la Constitución, ¿no? Porque terminó el texto de esta manera. Pero yo ahí sí digo, es que no es lo mismo tampoco, y por eso insisto en que es importante la visibilización de las situaciones particulares. No es lo mismo una pareja de hombre y mujer en concubinato, que lo peor que le pueden decir es concubinos, a una pareja de mujer y mujer, o de hombre a hombre, en donde no se reconocen derechos. En las que hasta tenemos palabras despectivas todavía para eso. Entonces, en la cuestión práctica, si una pareja en concubinato va porque la señora va a parir en el hospital y el señor dice, a ver, ¿quién es usted? Y dice, yo soy el padre del niño, el esposo de la señora, porque aquí usamos los términos también, sin ningún problema cuando se trata de ellos. Cuando se trata de uno, no, ahí sí los términos son sagrados, inmutables, inmovibles, etcétera, ¿verdad? Entonces, si se da el caso, el hospital nunca le hace problemas al señor, nunca dice, no, usted no es, no, enséñeme los papeles, no, vamos a hacer examen de sangre, nada le preguntan. Cuando usted va al registro civil a registrar un hijo por voluntad, el registro civil no le pide a usted un examen de ADN para ver si es que efectivamente corresponden el vínculo sanguíneo, digamos. Pero cuando se trata de pareja del mismo sexo, entonces viene una pareja de mujeres, y esto sucedió en Guayaquil, no es que me estoy inventando el caso, una de ellas iba a parir y la otra señora, no, ¿quién es usted? No, yo soy la pareja de ella, somos las madres del muchacho. No hay forma, usted no puede entrar, usted no tiene nada, ninguna relación, lo que decía Pamela. No tiene el derecho. Exactamente, o sea, ellas son un proyecto porque no es que ellas se empataron cuando la otra señora ya estaba embarazada, ellas entraron en un proyecto en el que querían tener hijos y la tuvieron, ¿cómo la tuvieron? Eso no es problema de usted ni mío, de nadie. Entonces, van a la misma situación y resulta que ante la misma situación, concubinato los unos, concubinato las otras, resulta que en un caso no hay problema, en el otro caso es casi que el desmoronamiento de la sociedad como la conocemos. Entonces, en ese sentido, el reconocimiento de la unión de hecho es un reconocimiento muy parcial, es muy decirle a usted su situación familiar no amerita el mismo reconocimiento social, cultural, legal, de dignidad, que sí ameritan estos de acá. A este sí le vamos a dar todos los reconocimientos, el suyo, bueno, ya no los podemos meter a la cárcel, qué desgracia para unas personas. Entonces les vamos a dejar, y entonces si ustedes compraron un carrito juntos, bueno, ok, les vamos a reconocer el carrito. Pero el carrito no tiene que ser reconocido por esa vía, porque yo puedo mañana, sin ser nada para Pamela, simplemente somos panas, ponemos las dos plata para nuestro carro y somos codueñas del carro. Eso no refleja una relación familiar, ni el reconocimiento de estos derechos. Exactamente. Entonces, y ahí es la parte en la que a mí sí me gusta hacer la distinción entre lo legal y lo social, pero además unir a las dos cosas. Y esa es la parte más difícil, porque quizás socialmente hay muchas personas que ahora escuchándoles a ustedes dirán, tienen toda la razón. Habrán quienes también estén opuestos a aquello. Pero la defensa es de un derecho que se les asiste como ciudadanos de un país. Ahora, esto, y agregando a lo que decía Verónica Pamela, ¿Cómo entender esta lucha por el matrimonio en función de que no es suficiente esta unión de hecho? A ver, bueno, justo mi pareja, Gabriela Correa, y yo fuimos con todo un grupo de activistas
perdón, y de otras organizaciones, nos presentamos el 5 de agosto del 2013 a reclamar este derecho. Hasta ahora no lo hemos conseguido por un poco el resumen que hice hace un momento. ¿Por qué luchar por el matrimonio igualitario? Bueno, Vero ya lo amplió bastante bien. Yo podría resumirlo en algunos términos. A ver, digamos que este es uno de los puntos que me parece muy práctico económico, pongámoslo así. A mí como ciudadana, el Estado me exige unas obligaciones y yo cumplo. Y cada año, por ejemplo, yo declaro mis impuestos y pago el 100% de mis impuestos. No es que yo tengo una diferenciación del impuesto arcoíris o el impuesto tortillero porque no me dan todos los derechos. No, yo pago el 100% de mis derechos. Cumplo el 100% como ciudadana. Pero el momento en que el Estado debe garantizar el 100% de mis derechos, ahí me dice, no, ¿sabe que usted es lesbiana? Así que sus derechos solo alcanzan hasta aquí. Es decir, no hay una doble corresponsabilidad ciudadano-Estado. El ciudadano cumple, en este caso, el Estado no, por darle un ejemplo. Ampliando un poco más el ejemplo, hay un montón de instituciones de las que ser en el Estado, en el país. Todas las personas deberíamos tener igualdad de acceso a todas las instituciones sin ningún tipo de discriminación, porque eso lo garantiza la Constitución y las leyes. ¿Y como ciudadanos no lo tienen? No lo tenemos. El matrimonio tú lo puedes ver como quieras, como derecho, como institución, como lo que sea. No accedes. O sea, si yo quiero, como decía Vero, tener alguna protección jurídica, yo como persona LGBTI estoy totalmente limitada al tema de la unión de hecho, que además está restringida más como un tema de bienes. Inclusive dentro de la propia ley secundaria que trata el tema de la unión de hecho, la trata como sociedad de bienes, ni siquiera como sociedad conyugal. O sea, dice que el matrimonio genera una sociedad conyugal y dice que la unión de hecho genera una sociedad de bienes. Está clarísimo, el lenguaje construye, como decía Lavero, construye. ¿Y qué estamos construyendo? Una diferenciación clara. En la unión de hecho, yo simplemente estoy para generar bienes y que se repartan a medias si me separo o que se quede la otra persona si me muero. Pero en el caso del matrimonio sí hablamos de familia. Cuando se supone que la unión de hecho garantiza los mismos derechos que el matrimonio. Y la en la vida de estas familias. No sucede. Y el ejemplo que comenté, en el matrimonio o en cualquier pareja heterosexual, las personas pueden registrar a su criatura sin ningún problema, las personas homosexuales no podemos hacerlo. El tema aquí es que estamos exigiendo igualdad de derechos, igualdad a toda institución y a todo derecho que existe en el país como cualquier otro ciudadano. O sea, no estamos pidiendo derechos diferenciados, no estamos pidiendo excepción en los derechos. Ni privilegios. Ni privilegios. Estamos pidiendo igualdad en los derechos, no en lo que somos. Además, todas las personas somos diferentes, no hablemos de igualdad. Todas aquí, las que estamos sentadas, somos diferentes unas de las otras. El tema aquí es tener igualdad frente al tema jurídico y frente al tema de derechos y de reconocimiento como cualquier otro ser humano. Y eso es lo que estamos exigiendo. Quizás una de las cosas más importantes es el reconocimiento social en la misma condición, que es lo que aspiramos todos cuando formamos parte de un país. Tengo que hacer una pausa, volvemos en breve. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Son las 11:49. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. Estamos de vuelta a Justicia en Democracia, gracias a su sintonía, por cierto. Venimos hablando de lo que significan los derechos de los grupos LGBTI, o ustedes decían, el término es diversidad sexual. Cualquiera de las dos formas lo que nos permite es observar que los ciudadanos en general deberíamos defender nuestros derechos, sea cual sea nuestra orientación sexual, más allá de nuestra preferencia o también de nuestra forma de vida. Al fin y al cabo, formamos parte de un país.
Si bien hemos hablado de lo que significa el matrimonio igualitario como una de las corrientes quizás que ha generado mayor controversia, no se diga el tema de la adopción, que lo vamos a dejar para un programa pues posterior y aspiro a volverlas a tener aquí, hay algo que sí nos preocupa y mucho, y es lo que está ocurriendo también dentro de la sociedad cuando empezamos a estigmatizar ciertos comportamientos. Y me refiero yo a que nos damos el derecho como ciudadanos de empezar a calificar como lo bueno, lo malo, otorgándonos, por cierto, también la capacidad de determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En ese concepto se ha generado mucha controversia respecto de un tema que a mí me preocupa, porque no ha sido un caso, han sido muchos los casos que ustedes y nosotros hemos podido escuchar de estas denominadas clínicas de deshomosexualización. Clínicas en donde son recluidos, porque no hay otro término para decirlo, jóvenes o personas que tengan una orientación sexual distinta, en procura de curarles, de cambiarlos, de corregirlos. Cuando nosotros establecemos el principio de cualquiera de estas cosas, curarlos, estaríamos asumiendo que se trata de una enfermedad. Corregirlos porque tienen una acción negativa, ¿no es cierto? Enrumbarlos hacia una cosa que nosotros pretendemos que es lo que socialmente debe ser aceptable. Clínicas de esta naturaleza, lo peor de todo es que están, no sé si son vinculadas por sus propios padres a muchas de estas personas. No sé si por su entorno más cercano posiblemente. ¿Qué deberíamos nosotros como sociedad entender de procesos como estos? ¿Se nos asiste o nos asiste a los padres la posibilidad de creernos dueños de la forma de vida en la que vienen nuestros hijos? No sé por cuál empiezo. Verónica, arranquemos con Sí, usted. bueno, yo, de entrada no. Nosotros, quienes son padres, yo no soy madre, pero lo reclamo como hija. Nadie es dueña de mi vida, nadie es dueño de mi vida más que yo. Con el respeto, el cariño y el amor inmenso que le tengo a mis padres, a mi familia, pero nadie es dueño en ningún sentido, ¿no? Entonces, nosotros discutimos acerca de, pues que a los hijos no se le puede imponer una profesión, una vocación, una cosa así. Pero cuando llega la parte de la sexualidad, todo el mundo ahí un poco que se recoge y uno dice, bueno, sí, pero es que los padres tienen el derecho a enrumbar a los hijos, a corregirlos si están mal, cosas en las que estamos en general de acuerdo. Si yo veo que alguien muy querido para mí, pues se mete a ladrón, yo también quiero decirle, oye, está mal. Y yo creo que podemos todos tener un criterio consensuado de que tenemos unas conductas que en general podemos decir que están así. El problema con la homosexualidad es que es malo de por sí. Claro. O sea, ¿por qué es malo ser ladrón? Porque usted está tomando algo que no le pertenece. Pero ¿por qué es malo ser homosexual? Ahí todo el mundo dice, es malo porque es malo. Entonces es como por definición ya uno cae en la categoría de los amorales, inmorales, antinaturales y etcétera, todas las palabras que usted ha oído, ¿no? Entonces, para mí este ejercicio que creo que lo hemos hecho bastante bonito esta mañana con usted de vincular lo social con lo legal y de los imaginarios que tenemos y cómo se reflejan en las leyes y cómo la ley también tiene repercusión en el imaginario que uno se va poniendo, tiene mucho que ver con este tema de las clínicas. Para empezar, ciertamente, si uno ofrece cura es porque hay una enfermedad. Entonces ya lo estamos calificando de enfermedad. Digo, ok, bueno, analicemos qué es una enfermedad para ver si es que cabe, porque si es una enfermedad, bueno, yo tengo una condición, yo soy miope y esto, la única forma en la que me lo arreglo es poniéndome los lentes y veo que me molesta en la vida no poder ver y tomo los correctivos. Pero yo tengo otra condición que no tiene nada que ver con mi malestar en la vida. Mi malestar es con cómo me tratan, mi malestar no es con cómo yo me siento. Entonces, digamos, si usted me va a decir a mí enferma, por lo menos explíqueme dónde está mi enfermedad, ¿verdad? Peor si me va a decir que me va a curar. Porque ¿qué significa esa cura? Cura significaría, en mi caso, abandonar lo que yo soy y que me hace feliz. Entonces no me digan que me va a curar con una cosa que me va a hacer tremendamente infeliz. Y peor con los sistemas que usan para curarnos, que son bastante rayando en la tortura. Pero esto no tiene ningún aspecto de legalidad. Es decir, para nada. Dentro de lo jurídico no se podría explicar una acción como esta. Exacto. Y es más, cada vez que aparecen estos temas de las clínicas, para empezar, los mismos padres o quienes sean que hayan metido a los chicos los han internado contra su voluntad usualmente, nunca le dicen que es por homosexualidad o por su sexualidad. No, es que el chico está en malas cosas y las malas cosas nunca sabemos cuáles son. Es que el chico es un manipulador, como es el caso de este caso en Guayaquil que está
andando, que tiene una enfermedad ni sé cuál otra, y para explicarlo a la enfermedad manda un abogado. O sea, yo no mando un abogado para decirle a usted que le tengo en la clínica porque se está atendiendo un cáncer, ¿me explico? Entonces vienen todas estos lenguajes raros y lenguajes medio acomodados porque nunca se dice exactamente qué es lo que está pasando, porque, para empezar, como decía Pamela hace un momento, o sea, los niños y los adolescentes tienen derechos y sus derechos incluyen a todos los derechos del resto. Ahora, ¿cómo los ejercen será de otra manera? Y tampoco le pueden dar la potestad al padre de familia de tomar una decisión como estas, más allá de que se pueda argumentar que esto, ¿no? Que podría haber necesitado quizás un tratamiento en contra de estupefacientes, un tratamiento... Eso. O sea, Claro. ese tipo de cosas, ¿es permitido legalmente hacerlo? No. ¿Hay una ley que garantice la operación de una clínica de esta naturaleza? ¿Hay una ley que garantice al padre el tomar la decisión de incluirlo ahí? A ver, no hay ninguna ley que diga, a ver, estas son las cosas que unas clínicas no pueden tratar, por decir algo. Entonces, decir, la cura de la deshomosexualización. Ahí el argumento va por otro costado. Lo que sí no es permitido para ninguna clínica, así cure las cosas más legales, como por ejemplo el cáncer, es tener a una persona contra su voluntad retenida ahí. Más allá de que sea un menor de edad. No, más allá de que sea un menor de edad, los menores de edad nuevamente tienen derechos como cualquier otro, ¿no? Y también eso es una forma en la que yo creo que es un ejercicio pedagógico, ya no solamente con el tema de la sexualidad, sino un ejercicio pedagógico para sociedades en las que el patriarcalismo también se manifiesta de esa manera, ¿no? Yo soy el dueño de todo este grupo familiar, la mujer, los niños, y sé que ellos hacen lo que yo quiero. Y una de las manifestaciones más groseras, obviamente, es justamente esto, ¿no? Yo veo que tú eres algo que a mí me resulta detestable que tú seas, y entonces solamente por eso agarro y te interno en una clínica para que además te curen, ¿no? Y como no te curan, porque además resulta que nunca uno sale curado del lugar, resulta que te tratan con una, con otra, con este muchacho, aparentemente, no lo sabemos por seguro, tenemos sospechas por los antecedentes, pero parece que ya ha pasado por varios lugares. Y como es menor de edad, ese es el problema. En una sociedad que insiste en la familia, yo creo que las feministas nos hicieron un gran favor de decir, bueno, la familia tenemos muchas razones para protegerla, pero también tenemos muchas razones para verla con lupa, porque muchas de las violaciones más serias a la dignidad de las personas ocurren justamente en el seno familiar, por las personas que se supone que nos quieren más, por las personas que creen que están haciendo lo mejor para nosotros. El tiempo se nos ha venido encima lastimosamente, y a Pamela tan solo solicitarle un criterio respecto de esto. Quizás ustedes que viven más cercanos los casos, que conocen más de cerca lo que ocurre, podrían darnos a entender a la sociedad en general cuánto afecta este tipo de conductas, mucho más nuestras propias posturas, que reconociendo que podemos tener distintas formas de observar, quizás con formas de vida distintas, lo que único que deberíamos es aprender a lo que decíamos en el inicio, al respeto a la condición ajena. A ver, enlazándolo con el tema de las clínicas, es tan descabellado pretender curar a una persona homosexual como tan descabellado sería pretender curar a una persona heterosexual. O sea, cada uno, imagínese el escenario de estar encerrado contra su voluntad en una clínica donde se le dice que no tiene que ser heterosexual. Y además se le genera una serie de procedimientos que vulneran los derechos humanos. Hemos sabido de casos de electroshocks, hemos sabido de casos de golpes, tortura. Hemos sabido de casos de violaciones a mujeres lesbianas, violaciones, porque supuestamente si les violan, ahí sí van a poder ser mujeres de verdad. Entonces me imagino yo que hagamos ese ejercicio con las personas heterosexuales y se ven siendo violadas, atravesadas de las peores maneras y salen y van a poder ser homosexuales. No funciona así, no funciona así. Entonces es un llamado de atención, no solo a la sociedad, sino a la justicia. Y recordar qué pasó cuando estos casos saltaron y el Ministerio de Salud de ese entonces ofreció hacer todo un comité interinstitucional para frenar el tema y para hacer un seguimiento y poder judicializar estos casos. Por favor, vemos que siguen habiendo estas clínicas y que no ha funcionado lo que supuestamente nos han ofrecido. Es otro llamado de atención también para el Estado. O sea, seguimos siendo objeto de discriminación, de violación de derechos y no está pasando absolutamente nada. Esto es con la venia de la misma gente. Y el aspecto siguiente sería tan solo, ¿qué deberían hacer? ¿A quién les corresponde entonces defender sus derechos? A nosotros, y tenemos que seguir presionando para que la justicia funcione, para que los estamentos del gobierno funcionen, del Estado funcionen, para que la sociedad funcione como debería funcionar, como respetando las diferencias que hay y garantizando a todos los miembros de la sociedad igualdad de derechos. Quizás parte también de un proceso en el que todos nos sintamos involucrados, porque hoy estamos hablando con dos representantes de este grupo,
Pero ¿y qué ocurre si como ciudadanos tampoco tenemos la fortaleza de poder defender los derechos que nos asisten a todos como ecuatorianos? Nuestros derechos, los que usted tiene, los que tienen sus hijos. Posiblemente, quizás entendamos de mejor manera que a todos los ecuatorianos, más allá de su preferencia sexual, le asiste la misma posibilidad, que sus derechos sean visibilizados y respetados. Con nosotros hasta el próximo miércoles.